Noticentro 1, CMI. Cumbre de Gobierno acuerda dar más seguridad a líderes sociales y a ex-FARC. Crean recompensas de 500 millones de pesos para quien denuncia autores de amenazas y atentados. Líder social Leiner Palacios denuncia en carta al presidente connivencia de fuerza pública con paramilitares. Comisionado de Paz Miguel Ceballos responde que el gobierno está pendiente que eso no ocurra. Defensores de derechos humanos también piden enfrentar nuevos grupos paramilitares. Embargarían cuentas de la rama judicial por grave error de jueces sobre pensiones. Ejército activa investigación por alerta de Contraloría sobre presupuesto de aviación. Detenidos por asesinato de fiscal en Cali aceptan que cometieron crimen y dicen que fue por robo. 874 municipios del país en alerta por incendios forestales. Se agudiza tragedia en Australia, ya van 1.200 millones de animales muertos. Sacrificarán 10.000 camellos para evitar que consuman reservas de agua de los humanos. Aparecen elefantes marinos en Buenaventura. Suben tarifas aéreas en el país a partir del viernes. Nuevo ataque de Irán. Disparan misiles contra embajada de Estados Unidos en Bagdad. Trump anuncia sanciones económicas contra Irán y negociación. El mismo Trump acusó hace 9 años a Obama de buscar guerra con Irán para buscar su reelección. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué pasa con la Junta Directiva del Banco de la República? 2. ¿Por qué la supuesta distribución de la Junta del emisor no es exacta? ¿Es verdad que el Minhacienda aspira? 3. Un informe de la Universidad Nacional prende las alarmas sobre el riesgo de las fuentes hídricas del páramo de Pisma. Primera ñapa. Se fortalece la agenda comercial para aumentar las exportaciones de productos agrícolas a Estados Unidos. Y mi ñapa. La ministra chocuana logra descentralizar la posesión ministerial. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Buenas noches. El gobierno, los organismos de seguridad del Estado, las fuerzas militares y de policía y representantes de la sociedad civil pasaron revista a los programas de seguridad y protección para los líderes sociales y los excombatientes de las FARC y acordaron políticas más rigurosas para garantizar la vida de los voceros de las comunidades. En la Casa de Nariño está Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. Conclusiones del encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una gran acción articulada de todos los organismos del Estado fue acordada hoy en la Casa de Nariño durante una reunión de más de 4 horas de la Comisión de Garantías y de Seguridad para los Líderes Sociales. Encabezados por el presidente de la República, los representantes del Gobierno Nacional, las fuerzas militares y de policía, organismos de control, voceros de las comunidades y de la sociedad civil, analizaron nuevas y más rigurosas medidas para proteger a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC. El director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, anunció que se aumentan a 500 millones de pesos las recompensas para quienes entreguen información que permitan capturar a los criminales que atacan a los líderes sociales. Además, fue creado un cartel de los atacantes. Se ha creado un nuevo cartel. Ese cartel es el de los más buscados por afectación a personas en proceso de reincorporación de las FARC. Este cartel estará siendo lanzado el día de hoy como estrategia por parte del señor presidente de la República, el Ministerio de Defensa y todas las autoridades del Estado colombiano. El fiscal general encargado Fabio Spitia reveló que es alto el porcentaje de esclarecimiento de los 196 crímenes contra excombatientes de las FARC y también por ataques a líderes sociales. 365 víctimas reportadas por Naciones Unidas desde el año 2016 al 2019. Hoy se ha logrado un principio de esclarecimiento de un 52.32%. El líder social de Bojayá, Leiner Palacios, participó en la reunión y denunció que hay connivencia de algunos miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares en el Chocó. O sea que este es un fenómeno que no lo está planteando Leiner en el departamento del Chocó, es una expresión organizativa que ha venido planteando su gran preocupación por este fenómeno de intransparencia que viene planteando algunos miembros de la fuerza militar. Esta denuncia de Leiner Palacios fue rechazada vehementemente por el Gobierno Nacional, que a través de la ministra del Interior dijo que la fuerza pública ha estado combatiendo con rigurosidad a los grupos armados ilegales y que seguirá en la zona del departamento del Chocó para proteger a la ciudadanía. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño,
Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. Y durante la reunión de la Comisión de Garantías, las organizaciones de defensores de derechos humanos le insistieron al presidente Duque que implemente una política de Estado para luchar contra los nuevos grupos sucesores del paramilitarismo, a quienes señalan de ser los principales responsables del asesinato de líderes y defensores sociales. Según los defensores de derechos humanos, el 2019 terminó con 103 líderes y defensores asesinados. Ser defensor de derechos humanos es una de las actividades más peligrosas. Estamos hablando que cada 3 días se asesina un defensor de derechos humanos, cada 11 días se judicializa un defensor de derechos humanos y cada día en Colombia 5 defensores de derechos humanos son amenazados. Ante este cruel panorama de muerte, los defensores insistieron ante el presidente Duque para que el gobierno se decida de una vez por todas a crear una política pública para desmantelar a los grupos sucesores del paramilitarismo, tal como quedó plasmado en los acuerdos de La Habana. Hoy vemos cómo estos grupos hacen de las suyas en el Magdalena, por ejemplo los Pachenca, vemos cómo las AGC se tomaron Pogue en el Chocó, vemos cómo están ingresando nuevamente a Curbaradó y Jiguamiandó, cómo hacen de las suyas en el Cauca, en Nariño, etcétera, sin que el gobierno tenga una política clara y efectiva para combatir estos grupos. Para los defensores de derechos humanos, la respuesta del gobierno ante el panorama de asesinato de líderes y defensores solo ha sido militar. El gobierno colombiano no fue capaz de retomar el control de los territorios que abandonó las FARC. Segundo, el gobierno colombiano no ha sido capaz de debilitar la acción criminal de los grupos sucesores del paramilitarismo. Y tercero, lastimosamente persisten redes de corrupción y de connivencia entre actores del Estado y estos grupos. Por ello insisten en que el gobierno inicie la discusión de la propuesta hecha el año pasado en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Garantías, en la que se plantean 6 ejes fundamentales para luchar contra las nuevas estructuras paramilitares. Y el jefe de la Comisión de Verificación de la ONU para los Acuerdos de La Habana, Carlos Ruiz Massieu, reveló que la próxima semana llevará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un informe reportando que el gobierno y las FARC están cumpliendo sus compromisos, aunque reconoció que se hace necesario implementar medidas para proteger a los líderes sociales. En una reunión con el presidente Iván Duque, el delegado de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, destacó los avances que el año pasado tuvo el gobierno para el desarrollo de los acuerdos de paz que firmó el Estado colombiano con las FARC, pero llamó la atención porque de un lado debe mejorar la protección a los excombatientes y líderes sociales, y por otro, la organización desmovilizada está recibiendo reparos por el tema de los bienes para la reparación de las víctimas. Esto, sumado al compromiso irreductible del gobierno del presidente Duque, el compromiso de FARC y de la sociedad colombiana por su consolidación de la paz, a Naciones Unidas no le cabe ninguna duda que 2020 será un buen año y seguiremos implementando el acuerdo de paz. El presidente Duque aseguró que la paz con legalidad se está consolidando y pidió el apoyo de todos los colombianos para este propósito. Y si Naciones Unidas, que tiene ese mandato independiente, valora lo que estamos haciendo, con más razón todos los colombianos debemos asumir esas banderas que nos unen para que la paz con legalidad brille en el territorio nacional. Duque recalcó que los asesinatos de excombatientes de las FARC y de los líderes sociales son resultado de acciones de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Las cuentas de la rama judicial podrían ser embargadas por mora en el pago de más de 7.000 millones de pesos que el Consejo Superior de la Judicatura le adeuda al Fondo de Previsión Social del Congreso. El Consejo de Estado ordenó el pago de la millonaria suma al condenar a la rama judicial por fallos irregulares de jueces y magistrados. Jueces en sus decisiones han obligado al fondo a reconocer pensiones, ¿sí?, a las cuales no había derecho, y pago de retroactivos por valores que exceden con mucho los miles de millones de pesos. Desde el 2016 existen órdenes de pago que no se han concretado. Nosotros estamos adelantando todo el proceso coactivo correspondiente a los mandamientos de pago, y de no obtener respuesta pronta vendrán las medidas cautelares como embargos a las cuentas. Las pensiones irregulares han sido reconocidas por jueces y magistrados de tribunales y altas cortes. Tenemos la obligación de salvaguardar el patrimonio de la entidad. Por ello, pues hemos interpuesto las acciones necesarias, los escritos necesarios. En los últimos años, fallos que han tumbado pensiones millonarias significaron para el Estado un ahorro de 330.000 millones de pesos.
La séptima división del Ejército ordenó pruebas de confiabilidad para sus militares. El comando de la séptima división, con presencia en Antioquia, Córdoba, Chocó y Sucre, afirmó que se tomó la decisión en atención a las denuncias realizadas por la comunidad sobre la presunta relación entre integrantes del Ejército Nacional y grupos armados organizados en el norte del Chocó. El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, anunció investigaciones disciplinarias y grupos de auditoría para verificar las alertas emitidas por la Contraloría sobre supuestas irregularidades detectadas en el presupuesto de la División de Aviación del Ejército. El comandante del Ejército anunció su respaldo a las acciones de la Contraloría y demás entes de control para sancionar a quienes resulten culpables de casos de corrupción dentro de las unidades militares. Que cada quien, si tiene algo que ver en todo lo que nuestra Contraloría saca a la luz pública, pues se cumple lo que ha dicho siempre nuestro presidente. El que la hace, la tendrá que pagar. Horas antes, la Contraloría General había advertido sobre graves irregularidades en la contratación de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército. El presunto detrimento patrimonial llega a los 3.740 millones de pesos. Entre los 28 hallazgos de la Contraloría se destaca un contrato por 465 millones de pesos para reparar aeronaves que se pagó sin contraprestación alguna. Un mantenimiento que se tenía que hacer con una de las partes de una aeronave. Dicho mantenimiento no se realizó y existía dentro del contrato una cláusula de cumplimiento que tampoco se hizo efectiva. Estamos hablando de recursos más grandes a 460 millones de pesos y la cláusula era alrededor de $32.000. La Contraloría también reveló que el contratista encargado de suministrar combustible para aviones y helicópteros fue favorecido con el préstamo de aeronaves para su propio beneficio. Un giro dio la investigación por el asesinato en Cali del fiscal Alcibiades Libreros. 4 de los capturados por el crimen aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Una banda de asaltantes de joyas conformada por 7 personas estaría implicada en el homicidio del fiscal especializado Alcibiades Libreros, quien murió tras recibir 2 disparos cuando se desplazaba en su vehículo en Cali. Los móviles del crimen estarían asociados al robo del fiscal Libreros, en el entendido que los detenidos pertenecerían a una red delincuencial dedicada a hurtar joyas y elementos de valor. Uno de los detenidos había sido capturado días antes del crimen con un arma, sin embargo, había quedado en libertad, por lo que las autoridades indagan por qué no fue enviado a prisión. Este sujeto, el día 23 de diciembre, había sido capturado por la Policía Nacional con un revólver. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías de Cali a los detenidos, quienes aceptaron su responsabilidad en los 3 cargos en su contra. Pese a que la principal hipótesis de la Fiscalía es que el crimen tiene que ver con un hurto, las autoridades aún no descartan otros móviles. De otra parte, las autoridades se encuentran en máxima alerta por la ola de calor que enfrenta el país. 874 municipios están en alerta por incendios forestales. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM aseguró que las altas temperaturas en el país mantienen en alerta a 22 departamentos por incendios forestales. En este momento en alerta por incendios de la cobertura vegetal se encuentran 874 municipios, de los cuales 511 se encuentran en alerta roja. Una de las regiones con mayor riesgo de incendios forestales es Cundinamarca, donde 10 municipios cercanos a Bogotá tienen alerta roja. Municipios como Zipaquirá, Villapinzón, Suezca, Quipile también han presentado incendios de menor tamaño, pero que ya han venido marcando una afectación en cuanto a la vegetación. Las autoridades piden a los campesinos y ciudadanos en general no realizar acciones que inciten a estas conflagraciones. Sumado a ello, pues el calentamiento global, todo el tema de contaminación que hemos generado nosotros, todo ello pues es un cóctel que nos está produciendo este tipo de situaciones que son lamentables. Con drones, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca monitorea los focos de incendio para responder rápidamente a las emergencias. Sin embargo, pese al trabajo de los bomberos, más de 16 hectáreas han salido afectadas. Mientras tanto, en Australia, la Universidad de Sydney asegura que más de 1.000 millones de animales han muerto por cuenta de los voraces incendios que han consumido miles de hectáreas. Las autoridades ordenaron el sacrificio de 10.000 camellos para proteger fuentes de agua. Los más de 200 incendios que han iniciado en Australia desde el pasado septiembre no parecen ceder pese al extenuante trabajo que los bomberos hacen por contener las llamas. Al menos 26 personas han perdido la vida, entre ellas bomberos que se transformaron en héroes. Casi 2.000 casas están destruidas.
8 millones de hectáreas de bosque han sido arrasadas por el fuego y según ecologistas de la Universidad de Sydney, cerca de 1.000 millones de animales ya han muerto durante esta catástrofe. El Papa Francisco envió un mensaje al continente. Io vorrei chiedere a tutti di pregare il Signore perché aiuti il popolo in questo momento difficile con quel rogo tanto forte. En medio de la destrucción por el avance de los incendios forestales en el sureste de Australia, las autoridades del país decidieron sacrificar hasta 10.000 camellos salvajes, cuya población se ha desbordado, y dieron luz verde a los tiradores profesionales para acabar con sus vidas. Estos animales, en sus ansias por aplacar la sed por la intensa ola de calor, están poniendo en peligro a las comunidades del desierto durante una de las peores sequías que vive el país. Ambientalistas lanzaron una campaña en internet para detener el sacrificio de estos animales, y quienes deciden apoyar deben firmar una petición que será enviada al gobierno del país oceánico. Alerta roja en Boyacá por las fuertes heladas que afectan a agricultores y ganaderos en gran parte del departamento. En 50 municipios de Boyacá hay alerta roja por heladas extremas que han alcanzado en la madrugada los 0 grados. Quemando los cultivos, los pastos, y esto está generando afectaciones tanto en la producción de leche y cárnicos como de los mismos, de la papa, del maíz, de algunas legumbres. Autoridades hacen un llamado a productores agrícolas y pecuarios a mantener medidas preventivas en riegos y resguardar el ganado. Estamos el viernes desarrollando un consejo departamental, la primera sesión del año, precisamente presidido por el gobernador de Boyacá. Los alcaldes de municipios afectados deben realizar un censo con su población y allegar esa documentación para enviar las ayudas respectivas. Los efectos de las bajas temperaturas también afectan al departamento de Santander, donde varios cultivos han sido afectados y hay escasez de algunos productos. El páramo de Berlín y el municipio de Tona, al oriente de Santander, son las regiones más afectadas por las heladas que se han presentado. Cultivos de cebolla y cría de animales registran las mayores pérdidas. Hacer un censo que conjuntamente con el alcalde del municipio podamos encontrar unos datos importantes en la afectación de las hectáreas de cultivo de cebolla, del propio ganado. Las bajas temperaturas también han provocado afectaciones en la salud de algunos pobladores. En la zona se activaron las máximas alertas, pues según los reportes del IDEAN, las temperaturas seguirán bajando y el fenómeno se repetirá durante estos días. Mientras tanto, las aerolíneas anunciaron que exoneran de cobros adicionales a los usuarios que resulten afectados por el mal tiempo en los aeropuertos del país. Como consecuencia del mal clima y la neblina que se registra en las primeras horas de la mañana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, las aerolíneas implementan medidas para mitigar las afectaciones en los itinerarios del transporte aéreo nacional e internacional. La baja visibilidad y en general las condiciones meteorológicas adversas se presentan entre las 5:30 de la mañana y las 7 de la mañana, periodo en el que se presentan demoras en los vuelos. Por el lado de Avianca se activó la opción de cambio de itinerario sin cobro en las ocasiones en las que el mal clima afecte la operación. Por ello, las aerolíneas recomiendan a los usuarios verificar el estado de su vuelo y llegar con anticipación a los aeropuertos del país. Las autoridades aeronáuticas mantienen los protocolos y el personal disponible para sortear cualquier eventualidad. En otras noticias, el sector conocido como El Cartuchito en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, se niega a desaparecer. Pese a las intervenciones, sigue reinando el hurto y el microtráfico en el barrio María Paz. Hoy las autoridades se tomaron de nuevo el sector en un mega operativo. Así luce el barrio María Paz en la localidad de Kennedy. La invasión del espacio público y la anarquía que reina en las calles son el escenario perfecto para el crimen. Han habido muertos que se han presentado de migrantes venezolanos que están luchando por el dominio y la hegemonía del control de las ollas. El hurto, la venta de droga y la explotación sexual infantil son pan de cada día en el sector, por lo que hoy las autoridades organizaron un operativo sorpresa. Para evitar todos esos fenómenos delictivos como es el expendio de alucinógenos, las lesiones personales. Más de 200 uniformados participaron de la intervención que permitió recuperar la cuadra conocida como El Cartuchito. No obstante, al término de las labores, las cuadras aledañas volvieron a ser invadidas. Durante la diligencia, 6 establecimientos fueron cerrados, 3 personas capturadas por hurto, 25 dosis de bazuco incautadas y 15 armas blancas.
Y en grave estado de salud se encuentra John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El reconocido ex sicario del desaparecido cartel de Medellín fue trasladado hace pocas horas al Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. A Velázquez se le realizaron un procedimiento denominado gastrostomía y está acompañado de quimioterapia y radioterapia permanente. En Buenaventura, Valle del Cauca, la presencia de un elefante marino causa conmoción en las playas del corregimiento de Mallorquín. La presencia de otros 3 ejemplares se ha detectado en la zona. El sorpresivo avistamiento fue grabado por habitantes de Mallorquín, zona rural de Buenaventura. El animal podría ser parte de una pequeña familia de 4 individuos de esta especie que desde el pasado mes de diciembre habita en la zona. Nosotros hemos hecho 2 avistamientos, digamos, durante todo ese tiempo, uno en la zona del Chocó y ahora este que se presenta en la zona del río Yurumangui. Vale la pena destacar que estos mamíferos son propios del sur del continente, específicamente la Patagonia, Tierra de Fuego y las Islas Malvinas. Le recomendamos a la gente que tratemos de cuidarlo. Nuevamente son animales que no son de esta zona. El elefante marino es carnívoro y aunque no se caracteriza por atacar a humanos, tiene una mordida que puede ser peligrosa. Colombia es el segundo país de la región que presentará mayor crecimiento en 2020. Así lo revela un informe elaborado por el Banco Mundial. El Banco Mundial presentó sus proyecciones de crecimiento para 2020. Según el informe de perspectivas económicas globales, se prevé que Latinoamérica y el Caribe tengan un crecimiento de 1,8% luego del 0,8% del 2019. El organismo asegura que en Colombia las obras de infraestructura apalancarán la expansión del Producto Interno Bruto en un 3,6%, por lo que el nivel del país estará por encima de la proyección mundial, que se ubica en 2,5%. Las proyecciones del Banco Mundial para América Latina y el Caribe son alentadoras. El reporte muestra un repunte en la economía de la región, el cual estará jalonado principalmente por Panamá, Colombia y Perú. El director de Regalías de Planeación Nacional, Álvaro Ávila, reveló que el Ejecutivo tiene listo más de $1 billón para invertir en los municipios afectados por la pobreza y la violencia. El gobierno anunció el cupo de recursos que tienen los municipios afectados por la violencia para este año. Para este año tenemos $1 billón para 170 municipios PEDET, que fueron municipios que, de acuerdo a las conversaciones que hubo en La Habana, lograron tener como estos recursos. Gran parte de estos recursos van para obras de infraestructura como vías y educación. Tenemos el sector de minas, 433 mil millones de pesos. También tenemos el sector de vivienda, por otro tanto, 462 mil millones de pesos. Y otros sectores como educación, salud, está en 130 mil, 150 mil millones de pesos. En Arauca, los municipios receptores serían Arauquita, Tame, Fortul y Saravena. La inversión extranjera en Colombia cerró el 2019 con un repunte superior al 18%, según un informe del Banco de la República. 2019 mostró un importante crecimiento en la inversión extranjera directa. Según reportes del emisor, al 20 de diciembre el indicador se ubicó en $10.157 millones, cifra que muestra un avance del 18% frente al valor reportado en 2018, cuando alcanzó los $8.593 millones. Es un respaldo de los extranjeros hacia el crecimiento de Colombia. Esa apuesta se mantiene. Sectores tradicionales como el sector del petróleo son canalizadores de inversión de los extranjeros. La inversión en petróleo, hidrocarburos y minería avanzó 4,7% desde los $6.400 millones hasta los $6.786 millones. Se ha venido diversificando a otros sectores, el sector financiero, el sector del turismo, hotelería también. La inversión en otros sectores pasó de 2.116 a 3.370 millones de dólares, con un avance del 59,2%. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, destacó un informe internacional que pone a Colombia en los primeros lugares para la inversión. El informe de Barómetro de Confianza de Capital Global realizado por Ernst & Young destacó que la economía colombiana tiene beneficios en materia de inversión. En el ranking, el país se mantiene como una de las mejores economías en América Latina, reportando mayor crecimiento y la segunda a nivel mundial por encima de varias potencias. Que se vienen a continuación fusiones de empresas colombianas con empresas internacionales, y las razones por las cuales se dan esas fusiones son dos. Uno, procesos de mejoramiento tecnológico y digitalización. Destacó los beneficios de la ley de crecimiento al señalar que despegó el panorama en materia tributaria y los beneficios que se entregaron en materia de inversión. En el fondo es una expresión de confianza en la economía colombiana y en la perspectiva empresarial de lo que viene a continuación para este año 2020. La inversión extranjera se mantiene por encima de los $10.800 millones.
Desde el viernes subirá la tarifa administrativa para los tiquetes aéreos. Los nuevos valores de la tarifa regirán por conceptos de comercialización de servicios solo para el mercado doméstico o nacional. La tarifa administrativa para un solo trayecto pasa de 30.000 pesos a 31.100 pesos, es decir, aumenta 1.100 pesos. Para 2 trayectos, ida y vuelta, pasa de 54.500 pesos a 56.600 pesos, para un aumento de 2.100 pesos. El reajuste que se efectuará por parte de las aerolíneas será con base a la variación de la inflación correspondiente al cierre de 2019, el cual fue de 3,8%. El incremento fue autorizado por la Aeronáutica Civil, dando cumplimiento a la aplicación de la resolución 3596 de 2006. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,41% a 1.656 puntos. La acción de Conconcreto fue la acción que más subió con una valorización de 5,51% a 479 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más cayó con una pérdida de 2,73% a 1.425 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 52.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.254 pesos con 42 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.230 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.607 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.19. El azúcar se transó en 13,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60.12. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.91. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.325 pesos. 2 cohetes presuntamente lanzados por milicias chiíes iraquíes apoyadas por Irán impactaron en la zona verde donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak. Las alarmas se encendieron en esta área protegida y fuertemente amurallada que alberga un gran número de edificios gubernamentales y donde al menos uno de los proyectiles cayó a menos de 100 metros de la sede diplomática. No se reportan ni daños ni heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajó el tono tras el bombardeo sin víctimas que lanzó Irán contra 2 de sus posiciones militares en territorio iraquí. Esta vez el mandatario optó por la mesura y anunció poderosas sanciones económicas en lugar de una escalada militar con Teherán, que según Trump parece estar retirándose. En medio de la tensión con Irán y en pleno año electoral, ha estallado una aguda polémica en Estados Unidos por un video de Donald Trump en el que acusó al entonces presidente Barack Obama de buscar una guerra con Irán para justificar su reelección, algo de lo que sus opositores lo señalan hoy. El video grabado en 2011 que había sido desaparecido de las redes por la Fundación Trump fue recuperado por un programador y un actor de televisión y revelado al público. En él, Trump, desde su oficina en Nueva York, asegura que debido a su baja popularidad, Barack Obama, quien en ese momento buscaba la reelección para 2012, iba a provocar una guerra con Irán con tal de ser reelegido. Unfortunately, we have a president that doesn't know the first thing about negotiation. We have a real problem in the White House. So, I believe that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only way he can get elected. Isn't it pathetic? Aunque solo se conoció una fracción del video original, investigadores de las redes sociales aseguran que Trump también pidió al público estadounidense no dejarse engañar con lo que llamó la carta de la guerra para reelegir a un pésimo presidente. Y se mantiene el misterio por el accidente de un avión en Irán. Casi 200 personas que viajaban a bordo de un Boeing 737 de una aerolínea ucraniana perdieron la vida. Teherán dice que fue un accidente. Un avión Boeing 737 de la compañía ucraniana UAE que viajaba con destino a la ciudad de Kiev se estrelló luego de 5 minutos de haber despegado del aeropuerto internacional Imam Khomeini, ubicado a 30 kilómetros al sur de Teherán. Las 176 personas que viajaban a bordo perdieron la vida luego de que la aeronave colisionara contra el piso.
Las circunstancias del accidente aún se desconocen y aunque los medios iraníes sostienen fallas técnicas en el motor como causa probable, la compañía de aviación niega tal afirmación. Y aunque el gobierno ucraniano descartó un atentado terrorista, las autoridades iraníes se niegan a entregar las cajas negras del avión siniestrado a la compañía Boeing, una multinacional estadounidense, elevando así la sospecha sobre la catástrofe. Hecho sumado a las pesquisas que sigue la agencia iraquí Al-Hadad de que la aeronave fue derribada con uno de los misiles lanzados anoche. En España, la infanta Pilar de Borbón, hermana mayor del rey emérito Juan Carlos, murió hoy a los 83 años. La primogénita de los condes de Barcelona estaba internada en la clínica de Madrid desde el pasado domingo, después de que su salud se deteriorara por un cáncer de colon. Los reyes Felipe y Leticia, además de don Juan Carlos y doña Sofía, anunciaron que por expreso deseo de la infanta, sus restos serán incinerados en la estricta intimidad. Nuestros secretos de hoy. 1. Están circulando muchas versiones sobre la Junta Directiva del Banco de la República. Uno de sus ex codirectores, Salomón Kalmanovich, sostiene que la Junta podría perder su autonomía si el gobierno Duque logra mayoría entre sus miembros. No es cierto que el gobierno tenga mayoría en la Junta. Solamente ha nombrado a 2 de sus 5 miembros, a Roberto Steiner y Arturo Galindo, por muchos años vinculado al banco y compañero de Duque en el BID. Pero en la Junta también tienen asiento el ministro Carrasquilla de Hacienda, nombrado por el actual gobierno, y el gerente Juan José Chavarría, nombrado por el anterior gobierno, lo que mantendría la distribución 4-3. Si es que esa división entre miembros nuevos y anteriores realmente existiera, que no parece ser cierto. 2. Los análisis que hacen sobre la distribución de la Junta del Banco de la República no son exactos. De acuerdo con uno de los actuales integrantes, la independencia de los 5 miembros de la Junta del Banco es absoluta. Basta que uno de los designados asuma el cargo para que su autonomía esté por encima de cualquier consideración sobre quién lo nombró, según afirmación del funcionario. Por otra parte, hay un rumor en el sentido de que el ministro Alberto Carrasquilla podría estar aspirando a ser elegido gerente de la Junta. No se sabe si la aspiración es cierta o no. Lo que sí se sabe es que la elección del nuevo gerente o la ratificación de Juan José Chavarría en el cargo se producirá a finales de este año, cuando aún no se ha producido ningún nuevo cambio en la actual Junta. Y resulta que en la Junta actual, 3 de los 5 miembros son compañeros de Chavarría desde el gobierno anterior. Léase: Carolina Soto, Ana Fernanda Mayhuasca y Gerardo Hernández. Así que el rumor de la supuesta aspiración de Carrasquilla parece ser fake news. Fake, fake, en español, falso, mentira, cuento chino. 3. La Universidad Nacional acaba de elaborar un estudio sobre la oferta y la demanda de agua alrededor del páramo de Pisba, en Boyacá y Casanare. Y las conclusiones resultan muy preocupantes, por decirlo menos. El trabajo a cargo de la profesora magíster en geografía Luisa Guerrero advierte que la ganadería, la agricultura y la minería están impactando cada vez más las fuentes hídricas, lo que de paso afecta a unas 130.000 personas de esa zona, en municipios como Socha, Socotá, Tasco y Monguí, entre otros. A todo esto, según el estudio de la Universidad Nacional, hay que sumarle el calentamiento global, con las altas temperaturas que se están registrando en el Páramo Alto, ubicado por encima de los 3.100 metros de altura. La Nacional pide medidas para proteger el páramo y para adaptar a las comunidades a esta nueva realidad. Primera ñapa. Los ministerios de Comercio y de Agricultura se unen para fortalecer las exportaciones. Se busca elevar las exportaciones a Estados Unidos y nuevos mercados en Centroamérica y países como China, Japón y Corea del Sur. Se trabaja en programas sanitarios y fitosanitarios para agilizar trámites de admisión de nuestros productos. Ya están en lista de exportación para Estados Unidos el pimentón, el arándano y algunos cítricos como el limón.
Para la carne se buscan exportaciones a países de Oriente Medio en donde no se ha prohibido el producto, por supuesto. Tengo ñapa. Asume la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, la bióloga chocuana Mabel Gisela Torres. Se posesionará ante el presidente Duque el sábado próximo en Bahía Solano, Chocó, de donde es oriunda. A partir del próximo lunes, la ministra Mabel Gisela despachará en Bogotá desde la sede de Colciencias, que se transforma con su planta de personal en el nuevo ministerio, el número 18 del gabinete. La ministra comenzó hablando duro y diciendo lo que piensa y lo que siente. Ojalá las críticas que por ahí han lanzado sectores ultraconservadores no la asusten. Adelante y suerte, ministra valiente. No le tenga miedo a las críticas de extremos ultraazul de metileno ciclopropeno. Hasta mañana. Que descanse.